semana pasada, obviamente, tomamos la cena, pero se habló de abundancia. Y haciendo un mini resumen, hablábamos de lo que pudiera significar o representar para nosotros abundancia. Y decíamos que para el mundo, abundancia puede ser gran cantidad de algo. Salud. Entonces, esa gran cantidad de algo puede ser dinero, puede ser salud, puede ser bienes, puede ser trabajo, abundancia, familia, ¿no? Cosas materiales. Pero decíamos la semana pasada que la abundancia de Dios es distinta. Juan 10:10 empieza diciendo con una advertencia que el propio Jesús nos advierte y nos dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Esa es la advertencia. Pero lo que continúa en el versículo es hermoso. Dice Jesús: yo he venido, y en el yo he venido hay una separación. O sea, Jesús, como hijo y como no creyente, deja esta porción de la Escritura para que tú sepas esta gran verdad y entiendas que la función del diablo, de Satanás, del enemigo, es robarte, matarte y destruirte. Quiere decir que si tú estás alejado de Dios, no estás con Dios. Y si no estás con Dios, ¿con quién estás? Con el enemigo, ¿no? Y el enemigo lo que busca es aliarte, confundirte, seducirte para aliarte, para que tú, igual que él, entres a su función de robar, matar y destruir. Ya, o sea, suena fuerte, pero hay que reconocer, hay que aceptar que cuando no andábamos en las cosas de Dios, se nos hacía fácil robar. ¿Sí o no? ¿Qué tanto es tantito? Lo que sea es robar. Yo me voy a personalizar. Algún día le agarré una moneda a mi mamá. Total, le abres la bolsa y dices, hay 10 monedas. No se va a dar cuenta y agarras una. Eso es robar. Cuando tú eres niño, por ejemplo, yo veo a mis hijos que ya tienen el ejemplo en casa y la palabra sembrada en su corazón, ya hay un conocimiento al que se le llama sabiduría. Y acuérdense que la sabiduría se adquiere, o el principio de la sabiduría está establecida, que es el temor a Dios. Entonces, cuando un niño conoce de Dios, o alguien que no es niño conoce de Dios, se detiene a robar. ¿Por qué? Porque ya hay temor a Dios, ya hay un conocimiento. Matar y destruir, vamos a brincarnos matar. Vamos a pasarnos a destruir, no porque sea bueno o malo, pero destruir puede empezar con una intriga. ¿Cuántas veces no te ha llegado un chisme? O no un chisme, un comentario. Y ese comentario debe llevar a ser prudente. Porque aunque te lo diga la comadre, pues al final, independientemente de la intención con la que te lo dijo, simplemente desahogarte. Hace rato decía mi niña, ¿qué es confianza, papá? Pues saber y entender, le digo yo a la nena que lo que tú hagas o me digas, tú tienes la absoluta seguridad de que de aquí no va a pasar. Y muchas veces destruimos creyendo que qué tanto es tantito, y ese comentario que llega a ti, se lo pasas al qué tanto es tantito, y empieza la regadera, y empieza una destrucción en la separación. ¿Sí me explicó? Entonces, pero dice Jesús, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, mas yo, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, no es la misma abundancia
la del mundo, que la que Dios, a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, nos pueda dar, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar a la palabra. Ayúdame, Aldito. Éxodo 34 dice, y pasando Jehová por delante de él, la semana pasada lo explicábamos, hablamos de ese momento en el que Moisés tiene un encuentro presencial con Dios. Dice la Escritura que Jehová pasa delante de él y el propio Moisés proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y esto es lo que quiero resaltar, y grande, 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 en misericordia y verdad. Eso habla de la abundancia de Dios, o sea, todo lo que Dios es, Jesús, ¿cómo se presenta? Yo soy quien soy. Yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el alfa y el omega. Mi reino no tiene fin. Entonces, si tú piensas, y ahorita que hablaba Julio en las ofrendas, de darlo con un corazón genuino, yo te pregunto, ¿crees que es correcto que nosotros, los hijos de Dios o cristianos, anunciemos que la prioridad de nuestro Dios es darnos abundancia material o física? Pues evidentemente no, porque Dios, que es un Dios y que es el creador y dueño de todo el oro y la plata, ¿para qué va a querer que tú prosperes económicamente si lo que tú puedas recibir de él y puedas desarrollar o tener de él, en qué le va a beneficiar a él materialmente hablando? Si él fue el que lo creó y él fue el que te lo va a dar. Él es dueño de todo. Pero si tú piensas en la esencia, en lo que él es, ¿Dios qué es? Dios es amor. Entonces, su amor es abundante. Su amor es todo. ¿Sí me explicó? Entonces, yo la semana pasada escribí aquí que el mundo, cuando habla de abundancia, lo mide en cifras o lo mide en cantidades, lo mide en tamaños. Pero en el reino, la abundancia es gracia, misericordia y fidelidad. O sea, ahí empieza todo. Tú y yo hemos sido libres y hemos sido salvos. ¿Por qué? Por gracia. Y la gracia es tan abundante, y aparte lo hemos platicado muchas veces, cuando Dios te alcanza y te da favor, te da un regalo, Dios no es como el hombre que se enoja, te lo quita y luego te lo da. Dios te da y te lo da. Y no te lo da en pequeñas porciones, te lo da en abundancia. Entonces, la gracia te alcanza y la gracia te hace salvo. La misericordia, lo dijimos la semana pasada, es tan abundante que la misericordia es nueva que cada mañana. Y aunque tú desobedezcas, te alejes, te enfríes, te enojes incluso con Dios, Dios es fiel. Acuérdense de esa parábola o esa hermosa enseñanza del famoso hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre? Darle antes de tiempo lo que tenía que darle. Yo te pregunto, ¿el padre sabía lo que le iba a pasar al hijo pródigo?
Claro. Y fue corriendo tras él. Él dijo, ¿tú quieres? ¿Tú decidiste? Dale. Y gracias a su gracia, gracias a su misericordia y gracias a su fidelidad, en la abundancia no se engloba solo en esto, pero son tres principios o tres conceptos en los que me quiero centrar. Cuando el hijo regresó, no en la condición ni la forma en la que salió de casa, la fidelidad fue tan abundante que ¿cómo lo recibió? Para empezar, lo recibió. Yo creo que si no tuviéramos amor en nuestro corazón y nuestro hijo nos hace eso, ¿lo recibes o no lo recibes? ¿Cuánta gente nos hemos dado cuenta que se pelea y se pelea y se pelea y hasta quieren cambiar los apellidos, ¿sí o no? Y Dios no. Entonces, lo dice la Escritura, grande en misericordia y verdad, ¿no? El que sigue, Aldito, por favor. Efesios 3:20. Dice esta parte de la Escritura, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más que abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Yo la semana pasada les decía, por eso es importante recibir el Espíritu de Dios. Porque ¿qué es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, no tienes forma de tener el poder que actúa en ti, no por ti para ti, sino el poder de Dios actuando en ti. Y fíjate lo que dice este versículo, empieza diciendo, y aquel que es poderoso, o sea, primero está haciendo mención y reconociendo a Dios, aquel que es poderoso. ¿Por qué es poderoso? No es por decir poderoso porque es Dios, es poderoso porque es capaz de hacer, ¿qué cosa? Lo estamos leyendo, todas las cosas mucho más abundantes. Y luego todavía alarga, dice, de lo que pedimos o entendemos. O sea, quiero explicarte un poquito esto. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué necesitas? Vamos a suponer paz. Entonces quiere decir que nuestro Padre, nuestro Dios, es tan poderoso que es capaz de hacer que la paz sea mucho más abundante de la paz que yo le pueda pedir y yo pueda entender. Te hablo de paciencia. Lo mismo. O sea, por más que yo la pida y entienda en mi razonamiento, en mi entendimiento qué es paciencia, no hay forma de entenderla. No por eso no la vas a pedir. Pero esto habla de abundancia, por eso dice la Escritura, aquel que es poderoso. Fíjate lo grandioso, lo magnificente, pues, literal, lo poderoso que es nuestro Padre, que Él es capaz de hacer todas las cosas. Fíjate, quédate ahí. Entonces, si tú y yo tenemos una necesidad, ¿qué hay que hacer? Pedir. ¿A quién? Al Padre, a Dios. Porque la Escritura dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Sí vamos? Y todo lo que Él puede hacer, porque no hay nada que Él no pueda hacer, es abundante. Es muy abundante. Eso es lo que está diciendo este versículo. Insisto, de lo que pedimos o entendemos. Yo hasta hoy entiendo, porque no me quiero detener, y el que me lo quiera debatir, que me lo debata. Yo siempre había escuchado, y no es un reto, yo siempre había escuchado que Salomón había pedido sabiduría.
Salomón no pidió sabiduría. Y Salomón fue el más sabio de este mundo. Dice la Escritura, porque lo estoy leyendo, por cuanto no me pediste para ti años, bla, 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 te daré sabiduría. Pero Salomón no fue frontal y pidió sabiduría, pidió otras cosas. No pidió para él abundancia material. Entonces, ¿qué dice Dios? Este es sabio, le voy a dar más sabiduría. Pero Salomón no pidió. Y ahí yo entiendo, o sea, a lo mejor Salomón trató de pedir sabiduría, pero él no entendía lo que pedía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, es nuestro Padre mucho más abundante lo que pedimos o entendemos, pero aquí la diferencia o aquí lo que hace un parteaguas es según el poder que actúa en nosotros. Entonces, pon una pausa en ti, date un tiempo hoy, ahorita o al rato, o antes de dormirte. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Qué poder actúa en ti? Ya dijimos, el Espíritu Santo, pero ¿qué tanto te alimentas espiritualmente hablando? Hay un negrito brasileño, Roberto Tales, que siempre grita, lleno del Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo decir tengo al Espíritu Santo a estar lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo, hay un versículo, no lo voy a buscar ahorita, pero habla de cómo no apagar al Espíritu. O sea, el Espíritu puede estar en ti, pero puede que esté apagado, debilitado. Es más, hay una palabra que se llama contristado, que quiere decir entristecido. O sea, el Espíritu ahí está, pero está débil porque no lo alimentas. Triste porque en lugar de escucharlo y en lugar de hacer lo que Dios te dice, pues como todo padre, te dice vete para la derecha y te vas para la izquierda, no va a decir, ay, estoy contento, se entristece. Entonces, ¿cuál es, pregúntate, el poder que actúa en ti? Según. Por eso yo decía hace unos días, ¿será que necesito llenarme y alimentar más mi espíritu para que tenga esa sensibilidad espiritual de poder escuchar o percibir lo espiritual, lo que viene de Dios en todo momento? Y no nada más en medio de una alabanza, en medio de una oración, en medio de un tiempo de lectura. ¿Sí me explicó? Y eso va a hacer la diferencia, que tú seas movido a pedir y entender a Dios, ¿no? Pero ojo, llévate 3 cosas importantes de este versículo. La abundancia de Dios está en su poder, porque es tan poderoso y tan abundante que es capaz de hacer todas las cosas. Y cuando Él las hace en abundancia. Te las da en abundancia. Por eso yo me detuve en la gracia. Si imagínate, vuelvo a insistir, que Dios te diga, ay, pues te hago salvo, pero te portaste mal y te quito la gracia. No. Te doy una oportunidad, ¿no? La misericordia, lo decíamos la semana pasada, eso nos permite ser como David, decir, hoy me equivoqué, hoy te entristecí, es más, hoy ni te busqué, pero mañana, por tu misericordia nueva de cada mañana, tengo la oportunidad de empezar nuevamente. Y eso habla de la fidelidad de Dios, de que nuestro Padre no se cansa. O sea, siempre tiene la esperanza de que cambiemos. De que cambiemos. Y estemos obedeciéndolo y atentos a su llamada. ¿Cuál es el propósito de Dios? Son cosas muy distintas, el propósito y el llamado.
El propósito de Dios es que tú y yo seamos semejantes a Jesús. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y no lo va a hacer de un día a otro. Porque dice la Escritura que Él no parará hasta que, hasta ver terminada y perfeccionada su obra. ¿Sí me explicó? Y la intención es que tú y yo lleguemos a esa estatura de varón perfecto, a la semejanza de nuestro hermano Jesús. Nos quiere hacer auténticos. Ese es el propósito. ¿Y dónde lo va a hacer? En el Espíritu. Fíjate, cruza lo que estamos hablando, gracia, misericordia y fidelidad, con eso que te estoy compartiendo. Es hermoso. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Dios, ¿quién es? Amor. Pero Dios, ¿cómo se manifiesta y Dios cómo se mueve? En el Espíritu. De hecho, la Escritura dice que Él es el que, el Padre de los espíritus. Entonces, su abundancia es espiritual. Fíjate lo que dice Romanos 15:28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, sí es el que te pedí, ¿verdad? El que sigue. ¿Sí, verdad? Ok. Y aquí vi otro versículo y dije, Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, dice Pablo, llegaré como con abundancia. Pero ¿qué es lo que va a entregar? El fruto. El fruto, el fruto, el fruto, el fruto. Dice que va a pasar entre vosotros rumbo a España, y sé que, dice la Escritura, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo dicen evangelista, hijo de Dios. ¿A qué nos ha llamado Jesús? A compartir la buena nueva, a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes la buena nueva, hablas y anuncias que hay un Salvador. Y cuando tú reconoces y crees, dice, sígueme, pero bautízate. ¿Por qué? Porque tienes que negarte, tienes que morir, tienes que nacer de nuevo y tienes que recibir un nuevo espíritu. Entonces, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo es, ¿cómo llegó Pablo? ¿O cómo llega Pablo? Di conmigo, lleno de fruto. Lleno de fruto, lleno de fruto, lleno de fruto. ¿Cuál es tu fruto? Porque si la obra es en el Espíritu, el trabajo de Dios que es abundante va a producir ¿qué cosa? Fruto. Y fruto en abundancia. Fruto en abundancia. Entonces, el lleno del Espíritu Santo, por la comunión, por la obediencia, llega con abundancia gracias a la bendición del Evangelio de Cristo. Qué importante es que trabajemos en el reino. Yo doy gracias por la vida lo dije desde la vez pasada, de Lili y de Lupita y de las que llegan ahí, porque pues tienen un lugar, no nada más el domingo. ¿Sí me explicó? Entonces están alimentando, están permitiéndole que Dios a través de su palabra le dé vida a su espíritu.
que vaya produciendo fruto y eso para ti sea una abundante bendición dentro del reino. De eso se trata esta escritura. Y fíjate, hoy vamos a acabar bien rápido. Dice Jeremías 17, 7 y 8, que es un versículo hermosísimo. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Para confiar en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Primero, creer en Él. Pero si tú crees y no obedeces o no pones en práctica, pues es lo que decía mi hija hace rato, ¿qué es confiar? Me llamó mucho la atención porque ella no sabía de lo que íbamos a hablar hoy. Y dice la escritura, bendito el varón. Ojo, no está hablando de hombre, no van a decir las mujeres, nada más es a Miguel y yo que no. Varón y varona. Cuando dice varón está hablando de hombre y mujer. Entonces, bendita la mujer y bendito el hombre que confían en Jehová. Pero la bendición tiene que ver no solamente en creer, la confianza es que yo creo y obedezco. Porque ¿quién me está pidiendo hacer? ¿Quién me está dando la instrucción? Dios. Entonces, para empezar, ni rezongo, ni cuestiono. Yo le creo y obedezco. Eso es confiar. Eso es confiar. Bendito el varón que confía en Jehová. Y vuelve a decir, parece un 3, ¿se acuerdan de la primaria? Tristes tigres. Porque dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza. Otra vez dice, es Jehová. O sea, ¿cuál es la bendición? Número 1, confiar en Jehová. Creerle a Jehová. Y cuya confianza es Jehová. No cualquiera confía a Jehová. ¿Por qué Pablo no se cansaba de anunciar el evangelio? Porque ¿cómo vas a confiar en alguien que no conoces? ¿Y cómo vas a creer y confiar en alguien que no conoces? Y de veras, no sé si hoy se despertaron ustedes con la noticia triste de lo que pasó aquí en Coatzacoalcos, de los muertos. 7 jóvenes. 7, ¿no? Saliendo o sea, imagínense la tragedia de la familia. Oye, mamá, dame permiso porque pues salimos de la escuela y se fue la camioneta y no pudieron salirse, se ahogaron, ahí se murieron. El problema no es que se hayan ido, sino que realmente hayan conocido y confiado en Dios. Porque si es así, pues por más dolor de la hermana, de la mamá, ya ganaron. Pero ¿y si no? Y tú no sabes en qué momento el Señor, ni yo, nos va a llamar. Entonces, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Quiere decir que, o sea, todo mundo me puede hablar, es más, hasta el pastor. Yo, por cierto, ni les hablo. Les hablo cuando me hablan, pero mientras no les hablo. Nada más los saludo y les doy la palabra. Pero realmente a quien debes de buscar y a quien debes de depositarle tu confianza es a Dios. Y eso te va no a ser bendito, sino te va a bendecir. Entonces, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y fíjate, lo hemos leído muchas veces, pero ahorita va a encontrar, espero, el sentido que yo recibí. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Dónde siembras un árbol normalmente? Obvio en la tierra. Obvio en la tierra, ¿no? Pero pues, yo los veo como con más cara de rancheros a ustedes que yo. Porque yo vengo de la ciudad. Y en una ciudad sembrar un árbol solamente cuando eres Boy Scout. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Entonces no es lo mismo decir yo ya cumplí. Sí, yo me acuerdo que así me pasaba. Cada que terminábamos un año, la práctica era siembra 5 árboles. Y yo pasaba al mes, 2 meses, y en el lugar donde tú lo sembrabas, como no era un lugar cerca del agua, ¿qué creen que le pasaba al árbol? Yo nada más veía la vara. Dice la palabra que si, que Jesús, el Espíritu Santo, que Dios, el Padre, Jehová, te va a bendecir por confiar en Él. Y eso producirá en ti la bendición, ¿cuál es? Que te va a plantar como un árbol, no en cualquier lugar, junto a las aguas. Ahora, si está hablando de que serás plantado junto a las aguas, ¿quién lo va a hacer? Y si te va a plantar, ¿con qué lo va a hacer? Olvídate del machete y la pala, lo va a hacer con sus manos. Te va a moldear. O sea, no es lo mismo que yo le digo, Julio, plántame un árbol, a que yo agarre el helecho y diga, yo no necesito a Julio y con amor, en mis tiempos, en mi forma, lo voy a plantar. Por eso hablábamos hace rato del propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacerte a la semejanza de Jesús. Entonces, fíjate lo que está diciendo este versículo. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Entonces yo regreso, no es lo mismo plantar un árbol en cualquier lugar que junto a las aguas. ¿Qué va a buscar la raíz, Miguelón? ¿Tú qué sabes? Entonces quiere decir que nunca le va a hacer falta nada. ¿No? Siempre va a estar como cuando andas en Chihuahua a los 46 grados centígrados y ves un letrero de Coca-Cola. ¿Sí o no? Honestí, para que no se peleen. O una cerveza. Córtenle. Vamos a ponerle un vino como Jesús. ¿No? Entonces, fíjate, serás plantado junto a las aguas como un árbol. Y esto tiene una enseñanza bien poderosa. No me voy a detener porque también, ¿qué te está diciendo? Te la voy a explicar bien rapidito. No dice voy a colocar la semilla, para que crezca. Sino dice, ni como planta, sino dice como árbol. Eso tiene una enseñanza, Y un árbol también, ustedes que tienen más cara de rancheros que yo, y no porque estén morenitos, no es por eso, no es racismo. Yo ya dije, porque yo vengo de la ciudad. Yo decía, ¿por qué les gusta tener un árbol enfrente de su casa y estar barriendo y barriendo y barriendo hojas? Cuando vives en Villahermosa y están los 40 grados y tienes una casa con un árbol arriba, te das cuenta lo diferente que es vivir con un árbol arriba o sin un árbol arriba de tu casa. ¿Sí o no? Y aparte de lo refrescante de la vida, porque llegan los pajaritos, ¿sí o no? Y entonces ese árbol plantado junto a las aguas, dice la Escritura que junto a la corriente echa sus raíces. Ahora, tú podrás, Miguel, Julio, plantar un árbol con tus capacidades. No habló de tierra, Habló de qué cosa? De aguas, junto a las aguas. ¿Crees poder hacerlo? O sea, para empezar, trasplantar un árbol no cualquiera lo sabe hacer, y normalmente los que saben también dicen que si no tapas la raíz y lo plantas, pero aunque esté al lado del agua, se te va a morir, ¿sí o no? Yo no sé mucho, me han contado, y ahorita le estuve investigando un poquito más. Pero ese árbol dice que junto a la corriente echará sus raíces.
Fíjate la promesa que está hablando en la Escritura. Y no verá cuando viene el calor. O sea que, imagínate, yo lo veo de esta forma. ¿A cuántos grados estaremos ahorita afuera? No es lo mismo esta temperatura que la temperatura de allá. ¿Sí o no? No es lo mismo, con todo respeto, el taxi sin clima o el camión sin clima que tu carro con clima. Tu cuarto, cuando llegas que te llegan las 9 de la noche, ya te bañaste, ya todo, y prendes tu clima. A que te ha tocado llegar a un lugar de veras, ¿eh? Te llegas de visita y no sirve el clima, no hay clima, y como a la antigüita, pues con ventiladores, ¿sí o no? ¿Duermes o no duermes? Póngate, mi amor. A mí me tocó. No duermes. O sea, no pasas necesidad. Entonces, fíjate la añadidura, ¿no? Serás plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, dice la Escritura. ¿De qué te está hablando eso? De madurez, de prosperidad, pero, y aparte no sé si salud o sanidad, yo lo primero que viene en mi mente es abundancia. Otra vez, si tú ves un árbol totototote grandote sin hojas, lo ves la palabra, ¿cómo le llaman? Frondoso, ¿no? Lo ves frondoso cuando lo ves grandote lleno de palos. En cambio, si lo ves lleno de hojas, con mangos así deliciosos, pajaritos entrando y saliendo, eso es abundancia. Independientemente de prosperidad, eso es abundancia. Y en el año de sequía, fíjate qué hermoso. En el año de sequía, te voy a dar algo. Yo ya acabé. Que el Espíritu te lo revele. Que en el año de sequía, o sea, otra cosa. Son dos engaños con los que la iglesia de repente juega con la gente. La abundancia y que si tú conoces de Dios y te entregas a Dios, nunca vas a tener problemas. La tribulación es una sequía. Pero en el proceso de la tribulación, en el proceso de la sequía, en el proceso del desierto, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué está prometiendo nuestro Padre? No te fatigarás. Y lo final es lo que conlleva con lo que platicamos de Pablo. Y no dejará de dar fruto. ¿Cuál es el principio de todo? Esa es la añadidura. O sea, el proceso es que te va a plantar al lado de las aguas, que te va a permitir que te arraigues, o sea, que eches raíces junto a la corriente. Y en la condición en la que tú estás con un nuevo espíritu, si te sigues alimentando, ¿qué dice la Escritura? Tu hoja estará siempre verde. Y cuando haya sequía, no te vas a fatigar. Yo quiero de eso. Y si lo llegamos a ver, ¿por qué hay gente que está en medio de un cáncer o en medio de un problema de economía y está adorando, está feliz y no es una felicidad actuada? Porque aunque conoce el problema, ¿qué es lo importante? Esa persona, ese varón, esa varona, ese hombre, esa mujer, son benditos
y transmiten su abundancia porque su confianza la tienen puesta y depositada en Dios en todo momento. Entonces, yo este versículo te lo estoy compartiendo porque te está hablando de un proceso donde siempre vas a vivir abundantemente. Pero la abundancia es el fruto. Y ya no me voy a meter a Gálatas. Todos saben cuál es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, pases por lo que pases, estés donde estés, hagas lo que hagas, no dejarás de dar fruto. No dejarás de dar fruto. Firme, bendecido. Viene el calor, tu hoja siempre verde. Viene la sequía, no te cansarás. Y ojo, que no lo escribí aquí, ¿qué le dijo Jehová a Adán en el huerto? De este árbol no comas. ¿Cómo se llamaba el árbol? ¿Quién se acuerda? Del conocimiento, del mal y el bien. ¿Por qué te cansas y por qué te fatigas? Porque si o no te cansas y si o no te fatigas. Yo me canso y me fatigo. Porque ¿de qué te estás alimentando? ¿Del bien y del mal? Dice la escritura, no lo tengo aquí, a ver si me pueden ayudar a encontrar la cita. Las obras de la carne, no son las obras de la carne. O sea, si está escrito, es el fruto de la carne. O sea, tú no escuchas, no te dejas guiar, no eres alimentado, no buscas el reino, no confías en Dios, confías en tu propia prudencia o en el conocimiento del hombre, y entonces es la carnucha. ¿Ya lo encontraste, amor? 5:19, las obras de la carne. ¿Cuáles son? Vémelas diciendo, no seas mala. Fíjate, vámonos por partes. Adulterio, fornicación. Esas son las que siempre en la iglesia echan brincos, ¿no? Adulterio, fornicación. ¿Qué más? ¿Qué eso tiene que ver? Inmundicia, lascivia. Vamos a empezar con la idolatría, por ejemplo. Eso cansa. Si hacerte un ídolo para no pegarle a nadie, porque yo no quiero incomodar ni herir a nadie, y además sé que no lo voy a hacer, pero tengo que ponerle ejemplo. Iba a usar a mi esposa de ejemplo, pero no, porque si no al rato me va a ir peor. ¿Cuánta gente idolatrando su cuerpo? Poniendo, o sea, comer sano no es malo, eso no es idolatría. Pero operarte para mejorar tu estética y hacer exceso de ejercicio, eso es parte de la idolatría. Ahora, si eso lo haces, pero no dejas fuera ni en primer lugar a Dios, pues evidentemente eso no es idolatría. Pero ¿tú crees que Dios quiere que tú cambies tu condición física? Por supuesto que no. ¿Cuánto tiempo le inviertes y cuánta de tu energía, de tu mente, le invierte esa gente a eso que te va a llevar a fatigarte? Entonces, si el fruto es el espíritu y no el de la carne, no te vas a fatigar. Yo la verdad, se los tengo que decir, yo veo al pastor Jaime y yo lo veo para la edad que tiene al 100. Pero sí sé que no es perfecto, pero su confianza está en Dios. Yo veo a esa gente que predica
por ponerles otro ejemplo, el famoso Dante Gebel, pues ya está grande y anda, o sea, yo nada más de imaginar, y ustedes lo saben, de andar de avión en avión, aeropuerto, maletas, subirle, bájale, eso es bien agotador. Yo cuando lo hice era agotadorcísimo. Llegó un momento que decías, ya, mandé. Sí, claro, la manejada, lo mismo. Ya ves a la maleta y te enojas con la maleta, ya no la quieres armar, ¿sí o no? Y esa gente, ¿sí me explicó? Manifestando hojas verdes, pero produciendo fruto, abundancia. ¿Qué otro, cielo? Perdón. Es la lista muy larga, ¿eh? Hechicería, enemistades, ese está fuerte. Enemistades y fleitos, vamos a quedarnos ahí para que... O sea, dime honestamente si ahorita, con el conocimiento y el tiempo que tengas en las cosas de Dios, le inviertes o te mueve a alguien que te quiere venir a hacer la vida imposible. ¿Qué haces honestamente en este momento? Ya le das la vuelta. Lo bendices y antes de mí te vas a acordar. Y invertías, te esforzabas, desgastabas, movías, o sea, te fatigabas con tal de que tú quedes mejor que el... ¿Sí me explicó? Y hoy dices, que Dios te bendiga y lo bendices, ¿no? Y ya no te fatigas, ¿sí o no? ¿Qué más, amor? Los celos yo se los dije. Yo más que nadie los puede conocer. Eran enfermizos y te desgastan, te secan. Ser celoso es, o sea, qué triste que estés pensando más en el otro que en ti. ¿Dónde está? ¿Por qué no está? ¿Por qué ve? Pues, ¿y tú? Y el valor y el amor hacia ti, ¿dónde está? ¿Te verás? ¿Te desgasta? ¿Te cansa? ¿Sí me explico? ¿Y por qué les digo esto? Porque llegar a ser celoso, el celo es un fruto, es una obra de la carne. O sea, estás alimentando, estás plantando tu cuerpo al lado de un río junto a las corrientes, echándole raíz, pero a la carne, no al espíritu. Y estás, o sea, haces una y no paras, y no paras. Y la carne es así, quieres más, y quieres más, y quieres más, y quieres más. ¿Qué otro? Iras. Uf. La ira hasta te enferma, ¿no? Y evidentemente, ¿cómo terminas? Pues nadie te quiere. Quedas solo. Contiendas, lo mismo, ¿no? Intriga, chisme, hay uno por ahí, ¿no? Envidias. Envidias me llama mucho la atención. Hace unos días escuché a alguien, para ya no herir susceptibilidades, que decía, es que no es lo mismo ser egoísta que ser envidioso. No es lo mismo ser egoísta que ser envidioso. Envidia y egoísta, te lo voy a expresar de la manera en la que lo escuché. La envidia es que lo que tú tienes, yo también lo quiero. Pero si tú lo tienes y yo lo tengo, o tú lo tienes y yo no lo tengo, o sea, aceptándolo o no aceptándolo, entre comillas, no pasa nada. Esa es la envidia, pero el egoísmo es que lo que tú quieres, lo que tú tienes, yo no lo quiero tener, pero no quiero que tú lo tengas. Y eso está más cañón. Y eso te desgasta. O sea, y hay gente que de veras, o sea, compite y te trata de hacer la vida imposible. Y el problema es que caes en el juego, ¿sí o no? Hasta el nivel que tengas, pero te desgasta.
Ya no le sigamos, amor. Entonces, me regreso con este versículo porque vamos a acabar y vamos a terminar bien temprano. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué es la clave? Ser bendecido a través de poner nuestra confianza en nuestro Rey y Salvador. La consecuencia, lo estamos leyendo, es que seremos plantados como un árbol junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, que cuando venga el calor, su hoja no dejará de estar verde, y que en el tiempo o en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y el fruto, ya se los dije, el mismo Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. Entonces, ¿te conviene ser bendecido o no te conviene ser bendecido? Eso es súper abundante de parte de Dios. Pero no el precio, el requisito es uno: llévatelo esto a tu casa, confiar en Dios en todo tiempo. Entonces me regreso al principio: para que tú puedas confiar, necesitas entender. Y antes de entender, el paso es creer. Y antes de creer, el paso es conocer. ¿Cómo vas a creer y confiar en alguien que no conoces? Entonces, regrésate al versículo de Éxodo 34:6. Grande en misericordia y verdad. ¿Quién es verdad? Jesús. ¿Qué hace la verdad? Te hace libre. Me equivoqué como David. Me arrepiento, reconozco, y tu misericordia, que es tan grande, me va a dar la oportunidad de empezar un día nuevo cada mañana. Eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Entonces yo les decía gracia, misericordia y fidelidad, pero este versículo está poderoso porque habla de verdad. Y acuérdense que Jesús decía, o dijo, o dice, según el tiempo que tú lo quieras entender: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 10:10, ya lo leímos, dice: yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Entonces, ¿cómo es tener vida en abundancia? Ahora sí. Entonces hay que buscarlo, hay que conocerlo, hay que recibirle, hay que creerle, hay que obedecerle y hay que confiar en él. El final de todas esas acciones, esos verbos, es confiar. Y serás bendito. ¿Cuál es la bendición? El árbol plantado, que va a producir fruto. Vamos a despedirnos. Hebreos 6:14 dice: diciendo, de cierto te bendeciré. Otra vez: bendito el varón que confía en Jehová. Y dice Hebreos, diciendo, de cierto te bendeciré. ¿Con qué? Con abundancia. Entonces yo te pregunto, a ver si entendiste, y es examen virtual. Una pregunta, una de una. El que no, cero, y el que tenga cero me paga los tacos. Y las aguas, o las cocas, ¿qué trajiste? Hay unos que no toman coca, pero le vamos a entrar ahorita a los bebés. El que no, de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Qué es la abundancia? Di conmigo, te voy a decir la respuesta: el fruto de su espíritu. El fruto de su espíritu. ¿Cómo te va a bendecir? ¿Qué dijimos? Si confiamos. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Y dice, y te multiplicaré grandemente. Esta porción de la escritura, que aunque esté en Hebreos, por eso es importante leer la escritura, porque dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, es parte de la instrucción y la promesa
que Jehová le dio a Abraham. De cierto te deben decir, y está en Hebreos, pero está hablando de esta parte de la Escritura. De cierto te bendeciré con abundancia. Y yo te pregunto, si te sabes un poco de la vida de Abraham, de lo que estamos hoy recibiendo de parte de Dios, ¿confiaba o no confiaba en Dios? ¿Fue bendecido o no fue bendecido? Con abundancia. ¿Fue abundante o no fue abundante? ¿Y lo multiplicó o no lo multiplicó grandemente? Uf, nosotros somos parte de esa multiplicación. ¿Sí o no? Ahí está. Con eso quería cerrar. Entonces nos conviene poner nuestra confianza en Jehová. Y seremos bendecidos con abundancia y seremos multiplicados grandemente. ¿Sale? Cierra tus ojos. Padre, gracias por este tiempo, por este lugar, por este día, por esta palabra que has hablado el día de hoy. Gracias, Dios, porque hoy tú has hablado de una manera muy clara, muy frontal, pidiéndonos que busquemos tu rostro, que anhelemos tu presencia, que nos deleitemos y escudriñemos tu palabra noche y día, porque tú eres el pan de vida. Tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Y a través de tu palabra nos haces libre, porque tu palabra es verdad, tú eres el camino. Y tu verdad nos hace libre de injusticia y nos hace libre de esclavitud. Nos hace hijos y nos da una identidad que nadie nos la puede quitar, mi Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que hoy anhelaremos a partir de este momento ser bendecidos con abundancia, poniendo nuestra confianza en ti, mi Dios, para permitirte en el Espíritu que la obra no pare hasta verla terminada como Jesús, y que eso nos permitirá multiplicar tu reino por la obediencia y por permitirte obrar en cada uno de nosotros. Transfórmanos noche y día, Padre. Enséñanos a ponerte en primer lugar y enséñanos a tener contentamiento y gratitud por todo lo que tú nos das abundantemente, Padre. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por tu fidelidad. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy se han permitido participar y escuchar esta gran verdad que seguramente edificará y cambiará sus vidas por eternidad. Gracias por este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén.